Bien, la clase pasada habíamos comenzado a ver lo que sería el capítulo 11, donde este capítulo nos habla acerca de los dos testigos. Y decíamos que se llevan acerca de estos dos testigos. A la misma vez, pues notamos que esta lección es muy importante, es muy importante debido a lo que nosotros encontramos aquí. Y también mencionábamos que lo que miramos o vemos, lo que hemos visto hasta este momento, pues mirábamos acerca de la medida del templo, acerca de lo que se le manda, lo que se le manda a Juan que debía de medir, y también acerca del testimonio de los dos testigos, donde estos dos testigos que encontramos en estos versículos del 1, estos testigos pues tienen un papel sumamente importante en el plan de Dios, en el cual ellos están haciendo, ellos están profetizando, que a la misma vez dice que están realizando señales ante la persecución y la resurrección que también encontramos en esta visión presentada en el capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 14. También habíamos visto acerca, como miramos la vez anterior, mirábamos acerca de la misión del templo, que era acerca de lo que se ve en el versículo 1. A la misma vez, pues vemos entonces que Juan recibe una banda de los que adoraban en él. Y decíamos entonces que esta misma imagen que se vemos en este versículo, pues fue tomada también de la visión que en referencia a Ezequiel, que también había de medir el templo. Ah, también en el versículo 2 miramos acerca de que en esa misma medición que debía de ser, pues debía de excluir una parte de esa medición. Y lo que iba a excluir, pues es lo que se presenta en lo que decíamos en la parte la parte del patio. No le debía de ser, eh, pues no le debía de ser el Juan, similar a lo que nosotros vemos allá también en el libro de Ezequiel. También miramos algunas imágenes o algunos textos del Antiguo Testamento donde también tiene esa misma idea acerca de lo que Juan está, de cómo también dice que tenía una plomada de albañil y que de esa misma manera pues iba a medir. En otras palabras, lo que estaba simbolizando pues era un patrón divino. Se presenta en el profeta Amós. También miramos y consideramos acerca también de la profecía que encontramos en Zacarías, en el cual dice que en esa ocasión, pues todas estas imágenes que se mencionaban acerca de medir, acerca de la medida del templo, pues básicamente significa que Dios va a medir y que a la misma vez que Dios va a medir, pues hay un modelo por el cual Él ha provisto y en base a ese modelo que Dios ha provisto, pues es la forma o la norma en el cual pues va a medir. También logramos ver en el cerca de 42 meses. Pues este tiempo, si bien es cierto, se nos indica una fracción de tiempo que es básicamente 3 años y medio, pero lo que nos está indicando este tiempo es un tiempo simbólico en el sentido de que es un tiempo corto en comparando lo que, bueno, entonces que se está midiendo diciendo que son 3 años y medio. Es un tiempo en el cual los judíos, los hermanos que estaban recibiendo esta carta, debían de considerar que el tiempo en el cual se esperaba la llegada o que se cumpliera todo esto que está profetizando los dos testigos, realmente ellos pudieran comprender acerca de la naturaleza de ellos. Y es exactamente lo que nosotros logramos ver en los versículos 1 y 2 acerca de la medición y lo que había que excluir en esa medición. Vamos ahora a lo que sería el versículo 3 y en el versículo 3 lo que vemos aquí
nos habla o nos introduce acerca de lo que veníamos mencionando de la labor que hacen estos dos testigos. Versículo 4 nos presenta, el versículo 3 perdón, nos presenta la misión de los dos testigos. Y el versículo 3 perdón, dice, y daré 1260 días vestido de silicio. Aquí Dios está otorgando poder a los dos testigos para que profeticen durante 2660 días, es decir, 3 años y medio, ciclos anteriores. Las particularidades de los testigos se nos presenta de que ese que iba a estar vestido de silicio. Por lo general, cuando los judíos se vestían de silicio, pues esto simbolizaba duelo y arrepentimiento. Si nosotros recordamos en el caso de Job, cuando realmente había pasado toda la calamidad a partir del capítulo 2 que se nos presenta acerca de la reacción de Job, pues vemos dice que se vistió de silicio. Y básicamente el silicio era un tipo de vestimenta sumamente gruesa, en el cual pues eso simbolizaba que estaba en duelo o en el caso de Job pues representaba duelo. Esto era en base a las pérdidas que había tenido y aún más acerca de lo que había perdido en cuanto a sus hijos. Por ende entonces vemos que a Job pues se viste de silicio. En el caso de arrepentimiento, pues eso lo vemos en la predicación de Jonás, cuando predicó a la gente en Nínive, pues dice que el rey ordenó a su pueblo que se vistiese de silicio y ayuno. Y en ese caso en particular de Jonás, el vestirse de silicio, pues estaba indicando arrepentimiento. Aquí, en la misión que va a hacer los testigos, pues vemos entonces de que iba a estar vestido de silicio, en el cual era ahora. En cuanto a la identidad de los testigos y al poder de lo mismo, viene lo que dice el versículo 4 de Apocalipsis 11. Estos candeleros que están en pies delante de Dios en la tierra. Aquí notamos que los dos testigos son descritos como dos olivos y este, este símbolo presentado aquí pues hace referencia a lo que nosotros encontramos en el texto de Zacarías, capítulo 11, perdón, Zacarías capítulo 4, verso 11 al poderlo ver. Déjeme, Zacarías capítulo 4, verso 11 el versículo 14. Déjeme hacer algo más por acá. También el tamaño de la letra. Dice así. Entonces hablé y le dije, ¿qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le dije, ¿qué son estas dos ramas de olivos que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y él me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo le dije, no, señor mío. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Ahora vemos que en el libro de Zacarías, estas imágenes representaban a Zorobabel y a Josué, el gobernante ungido y el sacerdote del vidente. Aquí representa lo que vemos entonces en Apocalipsis, pues representa a lo que sería el cuerpo de la iglesia de Cristo, pues cuya Juan está representando el poder del Espíritu Santo y la luz de Dios en medio de oscuridad. Por eso vemos entonces que como un candelero, pues era alimentado por el aceite de olivo, del mismo modo estos hombres les fue dado el mensaje divino por el Espíritu Santo. Miremos lo que dice
la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 al versículo 20 y versículo 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21 dice, pero ante todo sabe esto, que ninguna de la escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue jamás, perdón, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, lo que se nos presenta aquí es, los candeleros no son los que tienen luz propia, sino que cuando es alimentado por el olivo, pues el candelero da esa luz o refleja esa luz que está siendo alimentada por el aceite. Lo que nos dice ahora es que en base a lo que encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, pero lo que hablaron no fue su propia interpretación personal, sino que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, es decir, de esa manera hablaron. 16, el versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir. En el contexto que encontramos de Juan 16:13, encontramos acerca de la promesa que Jesús está indicando a los discípulos. Por lo cual entonces la tarea del Espíritu Santo era a guiarle a toda la verdad. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, el versículo 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamiento espiritual con palabras espirituales. Entonces, en base a lo que se nos indica, nos muestra que los hombres siempre hablaron el mensaje divino. Este mensaje fue dado por inspiración del Espíritu Santo. Ah, dice primera carta a los Corintios 2:13, en el cual dice que ha enseñado por el Espíritu combinando lo que sería pensamientos espirituales con palabras espirituales. Interpretación que encontramos acerca de los dos olivos y los dos candeleros presentados en Apocalipsis. A la misma vez, el versículo, leámoslo, dice así, si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a quien quisiera hacerle daño. Lo que se nos indica en este versículo es, los dos testigos tienen poder para defenderse. Dice el versículo, orar a sus enemigos. Las imágenes o lo que nos presenta aquí es básicamente un símbolo, no es que literalmente pues los dos testigos iban imagen en el cual nos presenta de que iba o van a defenderse con el fuego que sale de su boca. El versículo 6 menciona algo más de lo que los testigos tenían. El versículo dice, estos tienen poder para cerrar el cielo
a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, y para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran. Si nosotros notamos lo que se nos presenta en el versículo 6, no podían hacer milagros similares a los que hizo tanto Moisés como Elías. En el caso de cerrar el cielo para que no lloviera, pues eso nos recuerda específicamente por un tiempo. En el caso de convertir las aguas en sangre y desatar las plagas, pues eso nos recuerda a Moisés en referencia al Éxodo. ¿Quiénes eran los dos testigos? Hay algunos hermanos que mencionan que en base a lo que se menciona en este versículo 6, pues dicen que sea Moisés y Elías. En el caso de Moisés, pues sabemos que había convertido todas las plagas que se mencionan en Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 12. Con respecto a Elías, pues él tuvo poder para cerrar las nubes y para hacer que no lloviera. Pero si nos vamos a esa interpretación, cometemos un error al confundir el símbolo con las cosas que están siendo simbolizadas. En otras palabras, pues son los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento, que es a través de ellos que Dios reveló su voluntad, dando a entrever que fue la última revelación de Dios en el sentido de cerrar el canon, y una vez que teníamos todo completo, más visión. Ya no encontramos a Dios buscando cómo indicar su o revelar su voluntad. De tal manera que encontramos que lo que se nos indica en la segunda carta a Timoteo 3:16, en el cual dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces aquí, versículo 11, versículos 5 y 6, pues nos hace referencia a lo que sería al símbolo o a la interpretación acerca de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. El versículo menciona, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Ahí ya formé mismo para ahí piedra aparecí angular. las gafas. Bien, en base a lo que nosotros miramos en Efesios capítulo 2, el versículo 20, se nos indica de que todos nosotros estamos siendo edificados. De Efesios 2 dice que Cristo mismo es la piedra angular, pero estamos siendo edificados sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas. Y es lo que tiene en concordancia con lo que vemos en los dos testigos 3 al versículo 6. Ahora, desde el versículo 7 hasta el versículo 14, se nos revela acerca de la muerte y resurrección de los dos testigos. En el caso de la muerte, pues es lo que encontramos en el versículo 7, en el cual dice de esta manera, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos y los vencerá y los matará. Ahora, una vez que ellos cumplieron su misión, dice que los testigos serán atacados y asesinados por la bestia que surge del abismo. Por lo cual, toda esta figura que se nos presenta o símbolo que se nos presenta en este versículo, pues eso nos refiere a la oposición que
que el diablo pues ha colocado a la obra de la iglesia. Versículo 8 menciona lo siguiente: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora el versículo 8 nos dice que ciudad espiritualmente corrupta, identificada como Sodoma, ya tenemos referencia a lo que se nos presenta en el caso de Sodoma en Génesis acerca de una sociedad completamente eh, corrupta espiritualmente en el sentido de que no guardaban su esencia, y de igual manera pues también en el caso de Egipto espiritualmente corrupta. En el caso de los egipcios, pues ellos tenían, eran politeístas en el sentido de que tenían muchos dioses. Y eso lo vemos en la comparación que miramos en Éxodo, de cómo ellos pues tenían una multitud de dioses en los cuales ellos adoraban. Y en ese momento pues no reconocieron al Dios verdadero que se presentó a través de Moisés y Aarón. Y se incluye aquí Jerusalén, porque dice el versículo 8 al finalizar, donde también nuestro Señor Jesucristo, en donde nuestro Señor fue crucificado. En Jerusalén fue donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Es decir, que su conducta en un sentido espiritual, pues no fue agradable ante los ojos de Dios. Y es lo que se está comparando lo que van a hacer estas naciones. El versículo 9 y 10 se nos presenta la reacción de los habitantes de la tierra. Y dice así: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medios, y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ello y se le alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora nos menciona que de los testigos, alegrándose y enviándose regalos debido a que los testigos habían atormentado a los malvados con su profecía. Y aquí nos hace referencia a los cristianos que en el Coliseo romano, pues vemos cómo los exponían. En el Coliseo romano, pues llegaron a ser circo en el sentido que eran colocados ahí, y vemos cómo la misma multitud, pues estaban alegrándose de cómo pues también daban muerte a los mártires. En este caso, el versículo menciona acerca de los testigos en el sentido de que si bien es cierto, no fue de motivo de tristeza, sino que se nos menciona que las mismas multitudes o los mismos habitantes se alegraban acerca de lo que realmente estaba sucediendo. Y miren lo que menciona el versículo 11 y 12, y ascensión de los testigos. El versículo 11 y 12 dice: pero después de 3 días y medios entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyendo una gran voz del cielo que les decía: subí acá. Y ellos subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ahora menciona de que después de 3 días y medio, la gente o los habitantes pensaban de que ya habían son resucitados por el Espíritu de vida, enviados por Dios, y ascienden al cielo en una nube, causando gran temor entre sus enemigos.
Y este símbolo que nosotros encontramos aquí tiene su base en Isaías, capítulo 26. Miremos lo que dice Isaías 26, del verso 13 al 19. Oh Señor, Dios nuestro, otros señores fuera de ti nos han gobernado, pero en ti solo confesamos tu nombre. Los muertos no vivirán, los espíritus no se levantarán, pues los castigaste, destruiste y has borrado todo recuerdo de ello. Has aumentado la nación, oh Señor, has aumentado la nación. Te has glorificado, has ensañado todos los límites de la tierra. Y en especial lo que nosotros vemos en Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 hasta el versículo 14, dice así: La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar alrededor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y él me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré crecer la carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros, y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí habían tendones sobre ellos, y creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: Profetiza el espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así dice el Señor Dios: Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos huesos, y vivirán. Y profeticé como me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pies un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza se ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: Así dice el Señor Dios: He aquí abriré vuestro sepulcro, y os haré subir de vuestro sepulcro, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestro sepulcro y os haga subir de vuestro sepulcro, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. En base a lo que encontramos en estos dos versículos de la profecía en Isaías y en Ezequiel, vemos entonces acerca de la resurrección de los huesos secos. Y esas profecías indicadas específicamente por Ezequiel nos hace referencia o simboliza la resurrección de Israel debido a la cautividad de Babilonia. Ahora, en base a lo que nosotros encontramos en Apocalipsis, pues viene siendo el mismo significado que se usó en Ezequiel. Juan toma ese mismo significado para indicarnos aquí acerca de la resurrección, debido entonces a lo que sería la cautividad por el imperio romano. En otras palabras, pues, si bien es cierto, eh, morían físicamente, pero delante del Señor y ante su presencia estaban vivos. Y ese es el mensaje que realmente Juan quería que los hermanos pudiesen comprender y estar completamente seguro de que su vida pues no terminaba básicamente con la muerte, sino que había, y es lo que realmente mencionamos, se menciona
en estos versículos. Continuando también con la muerte y resurrección de los testigos, también lo que encontramos en el versículo 13 hace referencia al terremoto y la gloria de Dios. Mira lo que dice el versículo 13. En aquella hora, un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto. Murieron en gran, murieron en número 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ahora, lo que nos hace referencia es un gran terremoto, pues sacude la ciudad, lo cual aquí vemos que causa la muerte de 7.000. Ya eso no se pierde. Por lo cual dice, nos menciona la muerte de 7.000 personas, llevando entonces, dice, a los sobrevivientes a dar gloria a Dios. Una vez más, si bien es cierto, se nos menciona una cantidad de personas mencionadas en el versículo, pero debe entenderse de que este gran terremoto sucumbió la ciudad, derribando pues la 10ª parte. Y dice 7.000 personas, es decir, pues menciona que ese número con respecto al número de la ciudad, pues es un número que representaba la 10ª parte. Versículo 14, ahora de Deuteronomio, perdón, de Apocalipsis 11:14, menciona y dice, se nos dice que el segundo ay ha pasado. El segundo ay pasó y aquí el tercer ay y viene pronto. Con este versículo nos está indicando que el segundo ay, que es exactamente lo que encontramos del versículo 3 hasta el versículo 14, donde realmente termina el segundo ay y anuncia de manera inminente el tercer ay. Por lo cual, esta introducción que encontramos en el versículo 14 nos introduce al siguiente ay, pero ese ay mencionado aquí hace referencia a un juicio divino. Ahora, en base a lo que nosotros hemos notado hasta este momento, si bien es cierto, los testigos o los dos testigos iban a profetizar, tenían poder, un poder que Dios le había asignado. Posiblemente vemos que en el versículo 7 mueren esos dos testigos, pero ahí vemos que la reacción de los habitantes o la alegría o el motivo de alegría, pues vemos que fue algo momentáneo, en el sentido de que la resurrección de los testigos fue algo que es eminente y así como también los huesos que se encontraron en Ezequiel en base a esa profecía resucitaron y tomaron vida, se unieron, pues de esa manera aquí nos hace referencia de que estos testigos iban a resucitar, pero a la misma vez que resucitan, pues traían consigo mismo un juicio que se tomaba, o que Dios también utiliza el asunto del terremoto para castigarle por la labor o por lo que ellos hicieron. Y no solamente esto, sino que menciona que este segundo ay ha terminado, pero ahora viene el siguiente ay, que es lo que encontramos en el capítulo 12, en el cual pues los recipientes, los sectores, los que habían el tercer ay que viene, que también representa un juicio. Quisiera, amados hermanos, terminar el capítulo 11 con las aplicaciones que nos enseñan o que nos dejan de lección. Primero debemos de aprender la fidelidad en el testimonio. Los dos testigos nos recuerdan la importancia de ser fieles a nuestros testimonios. Y vemos que en medio de la oposición, pues debemos de proclamar la verdad con valentía y perseverancia. Aunque los testigos vemos que ellos dieron testimonio, si bien es cierto, perecieron, pero vemos entonces la fidelidad de Dios en darle vida en el sentido de resucitarles, así como fue la profecía de Ezequiel. Lo segundo que aprendemos es poder y protección divina.
Los dos testigos tienen poder y protección divina para cumplir su misión. Así de igual manera, pues debemos de confiar en Dios que nos va a equipar, nos va a proteger para cumplir ese propósito en nuestras vidas. Y muy importante es la esperanza en la resurrección, así como sucedió con los testigos. Ellos resucitaron, pero también hubo una ascensión de los testigos, a lo cual vemos que hay esperanza en la resurrección. Y esto también es extensivo para todos los creyentes, por lo cual entonces debemos de vivir con la certeza de que a pesar de la muerte y la resurrección, Dios nos dará la vida eterna. Lo último que aprendemos de esta lección es la respuesta a la justicia de Dios. Con el terremoto, la gloria dada a Dios por los sobrevivientes nos muestra que el juicio de Dios nos puede llevar al arrepentimiento y la adoración. Debemos de proclamar la justicia de Dios confiando en que Él usará sus juicios para llevar a las personas al arrepentimiento. Como conclusión, Apocalipsis capítulo 11, el verso 1 al versículo 14, presenta la visión de los dos testigos. Subraya la fidelidad, el poder y la protección de Dios para con sus siervos. A través de sus testimonios, muerte y resurrección, los dos testigos enseñan sobre la importancia de la fidelidad, la esperanza en la resurrección y la respuesta a la justicia de Dios. Debemos de reflexionar sobre esta visión, recordando que Dios está en control y que su plan redentor se cumplirá a través de su poder y su justicia. Que el Señor les bendiga y les guarde y gracias, amados hermanos, por su atención.